Golpe al dólar. México se une a BRICS y desafía a América primero. El fin de una era comenzó en una jugada geopolítica que está sacudiendo los cimientos del orden mundial. México acaba de anunciar su ingreso oficial al bloque de los BRICS. La noticia, confirmada hace apenas unas horas en una declaración conjunta desde la Ciudad de México y Beijing, ha provocado una reacción furiosa e inmediata del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenaza con un bloqueo económico total. Pero la respuesta internacional ha sido aún más sorprendente. En una acción sin precedentes, las Naciones Unidas se han alineado total e inequívocamente con México, prometiendo defender su soberanía y fronteras hasta el final contra lo que califican como una agresión inminente. Estamos ante el choque de dos visiones de mundo. Por un lado, una presidenta mexicana decidida, experta en matemáticas y ciencias, que ve la economía y la soberanía como una ecuación que debe resolverse con lógica y valentía. En el otro lado del tablero, un Donald Trump cuyo imperio y su política de América primero parecen estar completamente en desacuerdo con el derecho internacional, provocando que dentro y fuera de su país ya resuenen con fuerza argumentos para un juicio político. Mientras tanto, países poderosos y vecinos de México están movilizando todos sus recursos diplomáticos para apoyar a la nación latinoamericana y criticar duramente las amenazas de la Casa Blanca. El fin de una era ha comenzado hoy, 7 de febrero de 2026. En este video vamos a desglosar minuto a minuto la cronología de esta crisis. Entenderán la brillante estrategia detrás del ingreso de México a los BRICS, una jugada que se preparó en secreto durante meses. Analizaremos las respuestas de Donald Trump, por qué los expertos legales internacionales afirman que está violando la ley y cómo esto podría llevar a su destitución. Y lo más importante, les mostraremos cómo el apoyo sin precedentes de la ONU y de potencias mundiales está creando un nuevo escudo protector para México, cambiando para siempre el equilibrio de poder en el continente americano. Analicemos y exploremos la historia con esta noticia de última hora. Comencemos. La mañana del 7 de febrero de 2026 comenzó como cualquier otra, pero a las 9 de la mañana, hora del centro de México, un comunicado urgente sacudió las terminales financieras desde la Bolsa Mexicana de Valores hasta Wall Street y Shanghai. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en una transmisión simultánea con los ministerios de Asuntos Exteriores de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de los nuevos miembros, anunciaba lo impensable. México aceptaba formalmente la invitación para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque económico BRICS+. El evento, que se transmitió en vivo a nivel mundial, fue corto, directo y devastador para la doctrina de la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero. La presidenta de México, con una calma que contrastaba con la magnitud del anuncio, declaró: hoy México ejerce su soberanía plena. No nos movemos por ideología, sino por pragmatismo. Nuestros lazos con América del Norte son históricos, pero nuestro futuro exige diversificación. El mundo es multipolar y México ocupará el lugar que le corresponde en ese nuevo orden. Esta decisión se basa en una simple ecuación matemática. La suma de nuestros pueblos y economías en los BRICS más crea una prosperidad mayor para todos que la dependencia de una sola variable. Esa simple ecuación matemática fue interpretada en Washington como una declaración de guerra económica. La reacción no se hizo esperar. Apenas 45 minutos después, desde su red social Truth Social, el presidente Donald Trump emitió una serie de mensajes furiosos. México traiciona a América, se unen al eje comunista de China, inaceptable. Si no revierten esta decisión estúpida en 24 horas, enfrentarán un tarifazo del 50% en cada producto que cruce nuestra frontera. Construiremos el muro y ellos lo pagarán. Ahora sí, America First, México Trader. La amenaza no era nueva, pero el contexto la hacía infinitamente más peligrosa. No era una bravuconada de campaña, era un ultimátum de un presidente en funciones a uno de sus socios comerciales más importantes. El peso mexicano se desplomó un 8% en cuestión de minutos, el pánico se apoderó de los mercados y el mundo contuvo la respiración esperando la siguiente jugada en este ajedrez de alto riesgo. Pero la jugada no vino de México, sino de Nueva York, desde la sede de las Naciones Unidas. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, debemos analizar primero la pieza clave de este tablero, el ingreso de México a los BRICS. Esto no fue una decisión impulsiva. Fuentes internas de la Cancillería mexicana, que han hablado con nosotros bajo condición de anonimato, revelan que las negociaciones secretas comenzaron hace más de 18 meses, poco después de que las tensiones con la administración Trump por temas migratorios y comerciales alcanzaran un punto de no retorno.
La estrategia del gobierno mexicano fue una obra de ingeniería diplomática y económica, porque los BRICS, la respuesta es simple: supervivencia y soberanía. Depender en más de un 80% del comercio con Estados Unidos, como lo hacía México, era una vulnerabilidad estratégica inaceptable bajo un liderazgo como el de Trump, que utiliza el comercio como un arma de coacción. La presidenta mexicana, con su formación científica, vio el problema no como una crisis, sino como un sistema de variables que necesitaba ser rebalanceado. La estrategia se basó en 3 pilares. Primero, el acceso a nuevos mercados. Los BRICS más representan ahora más del 45% de la población mundial y 1/3 del PIB global. Para México, esto significa un mercado potencial de miles de millones de nuevos consumidores para sus productos agrícolas, manufacturas y tecnología, reduciendo drásticamente la dependencia del consumidor estadounidense. Un economista de la CEPAL, a quien consultamos esta mañana, nos lo explicó así: es como si un agricultor que solo le vendía a un supermercado, de repente firmara un contrato para venderle a todas las cadenas de supermercados del mundo. Su poder de negociación cambia por completo. El segundo pilar es el acceso a la financiación. El nuevo Banco de Desarrollo, NBD, el Banco de los BRICS, ofrece una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones que para muchos en el sur global han estado históricamente dominadas por los intereses de Washington. Con su ingreso, México ahora tiene acceso a miles de millones de dólares en créditos para proyectos de infraestructura, energía y tecnología, sin las condicionalidades políticas que a menudo impone el FMI. Esto le da al gobierno mexicano una autonomía financiera sin precedentes para desarrollar el país según sus propios términos. Y el tercer y más revolucionario pilar es la desdolarización. Los países BRICS han estado construyendo activamente un sistema para comerciar entre ellos utilizando sus propias monedas sin pasar por el dólar estadounidense. Para México, esto es un cambio de paradigma. Significa poder comprar petróleo de Rusia en rublos, tecnología de China en yuanes y vender aguacates a la India en rupias. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Cada transacción que no se hace en dólares es un pequeño golpe a la hegemonía de la moneda estadounidense. Es quitarle a Estados Unidos su arma más poderosa, la capacidad de imponer sanciones y controlar el sistema financiero global a su antojo. La presidenta mexicana no estaba declarando una guerra, estaba cambiando las reglas del juego. Y lo hizo calculando la respuesta de su oponente. Sabía que Trump reaccionaría con furia y preparó un contraataque no en el campo económico, sino en el diplomático. Y ese contraataque se materializó en la reacción de Trump y consecuentemente en la movilización de la comunidad internacional. La amenaza de un arancel del 50% es, según expertos en derecho comercial internacional, una violación flagrante de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y del propio TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Harvard, Lawrence Tribe, tuiteó esta mañana: la amenaza del presidente Trump no es solo económicamente autodestructiva, sino que constituye un abuso de poder presidencial que bordea lo ilegal. Imponer aranceles de esta magnitud sin la aprobación del Congreso y en violación de tratados vigentes es un argumento sólido para un proceso de impeachment. Está actuando como un monarca, no como un presidente constitucional. Esta percepción de ilegalidad fue la que activó la respuesta global. El gobierno mexicano, anticipando este escenario, no respondió directamente a Trump. En su lugar, activó un protocolo de emergencia diplomática. Invocó el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que defiende el derecho inherente a la legítima defensa, argumentando que un bloqueo económico de esa magnitud constituye un acto de agresión que amenaza su seguridad nacional y la estabilidad de la región. La misión de México ante la ONU solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Aquí es donde la estrategia de unirse a los BRICS demostró su genialidad. Con China y Rusia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y aliados de México en este nuevo bloque, Estados Unidos se encontró diplomáticamente aislado por primera vez en décadas en un asunto relacionado con el continente americano. La sesión del Consejo de Seguridad, que concluyó hace apenas 2 horas, fue histórica. El embajador de Estados Unidos defendió la postura de Trump, calificando la decisión de México como una puñalada por la espalda y una amenaza a la seguridad nacional de EEUU. Pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. El embajador chino declaró: la era en que una sola nación podía dictar la política económica de sus vecinos soberanos ha terminado.
Apoyamos el derecho de México a elegir a sus socios y condenamos cualquier forma de coerción económica. El embajador ruso fue aún más directo. Las amenazas del presidente Trump son un acto de chantaje internacional. Cualquier acción unilateral contra México será vista como un ataque a la estabilidad global y a un miembro de la alianza BRICS. El apoyo no vino solo de los sospechosos habituales. Francia, a través de su embajador, expresó su profunda preocupación por las amenazas desproporcionadas y llamó al diálogo. Incluso el Reino Unido, tradicionalmente el aliado más cercano de mantuvo un silencio notablemente incómodo. El golpe de gracia vino del propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En una declaración leída al final de la sesión afirmó: las Naciones Unidas reafirman su compromiso inquebrantable con la soberanía, la independencia y la integridad territorial de México. La Carta de la ONU es clara: las disputas deben resolverse por medios pacíficos. Cualquier acto de agresión económica unilateral es inaceptable. Las Naciones Unidas se solidarizan con el pueblo y el gobierno de México y utilizarán todos los mecanismos a su disposición para defender sus derechos bajo el derecho internacional hasta el final. Nunca antes la ONU había emitido una declaración de apoyo tan contundente y específica a un país latinoamericano frente a Estados Unidos. Esto no es solo retórica, es la creación de un escudo diplomático y legal que hace que la amenaza de Trump sea mucho más difícil de ejecutar sin convertir a Estados Unidos en un estado paria a nivel internacional. La sinergia entre la jugada de los BRICS y la respuesta de la ONU es la clave para entender este nuevo escenario mundial. No son dos eventos separados, son causa y consecuencia directa. El ingreso de México a los BRICS no fue solo un movimiento económico, fue la adquisición de un seguro geopolítico. La presidenta mexicana no desafió a Estados Unidos estando sola. Desafió a Estados Unidos con el respaldo del 45% de la población mundial y dos potencias nucleares con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Sabía que la reacción de Trump sería irracional y que esa irracionalidad sería su mejor arma para ganar el apoyo del resto del mundo. Creó una trampa y Trump caminó directamente hacia ella. En este complejo tablero hay una voz de disidencia dentro de México que no podemos ignorar. El magnate Carlos Slim, en una rara entrevista televisiva esta tarde, expresó su profunda preocupación. Con todo respeto a la señora presidenta, esta es una apuesta demasiado arriesgada. Durante décadas hemos construido una relación simbiótica con la economía estadounidense. Provocar a nuestro principal socio comercial de esta manera pone en riesgo millones de empleos y décadas de progreso. Deberíamos buscar el apaciguamiento, no la confrontación. Proteger nuestro patrimonio y la estabilidad de nuestras empresas es la prioridad. Esta es la voz de la vieja guardia, del establishment que prosperó bajo el antiguo orden. Su temor es comprensible, su fortuna personal está intrínsecamente ligada al statu quo y al dólar, pero la visión del gobierno actual es que ese statu quo ya no era sostenible. La estabilidad basada en la sumisión, argumentan, es una ilusión. La verdadera estabilidad para ellos proviene de la fuerza y la independencia. La presidenta, con su mentalidad de matemática, ha calculado que el riesgo de la inacción y la dependencia continua era, a largo plazo, mucho mayor que el riesgo de este audaz movimiento. Es el choque entre el miedo a perder lo que se tiene y la ambición de construir algo nuevo y propio. Las consecuencias de este día histórico ya se están sintiendo en todo el mundo, creando un efecto dominó imparable. En América Latina, la noticia ha caído como una bomba de inspiración. El presidente de Brasil, Lula da Silva, tuiteó su felicitación y bienvenida al hermano pueblo mexicano al proyecto BRICS. Juntos somos más fuertes. América Latina está de pie. Se reportan llamadas de emergencia entre los gobiernos de Colombia, Argentina y Chile, países que ahora ven un precedente claro. Si México, el vecino inmediato de Estados Unidos, puede hacerlo, ¿por qué no ellos? Un analista de Goldman Sachs, en una nota a inversionistas, advirtió: debemos prepararnos para un potencial giro al este de varias economías latinoamericanas. El atractivo del modelo BRICS, combinado con la política errática de podría acelerar una ola de desdolarización en la región. Canadá, el otro socio del T-MEC, se encuentra en una posición increíblemente incómoda. El primer ministro Justin Trudeau emitió una declaración tibia pidiendo calma y diálogo a nuestros dos amigos y socios, pero en Ottawa el pánico es palpable. La economía canadiense está aún más integrada con la de que la mexicana. Un bloqueo a México significaría la ruptura de cadenas de suministro vitales que cruzan los tres países, lo que podría hundir a Canadá en una recesión. Por primera vez, Canadá podría verse obligada a elegir entre su vecino del sur y el orden internacional. En Europa,
La reacción es una mezcla de preocupación y una mal disimulada satisfacción. Los líderes de Alemania y Francia, que han chocado repetidamente con Trump por sus políticas proteccionistas, ven esto como una prueba más de que el liderazgo estadounidense es poco fiable. El diario alemán Der Spiegel publicó un editorial en línea titulado El suicidio del tío Sam, argumentando que con su matonismo Donald Trump está logrando lo que los enemigos de Estados Unidos nunca pudieron: desmantelar el orden mundial liderado por los estadounidenses desde adentro. La crisis refuerza la necesidad de una autonomía estratégica europea, un concepto que gana cada vez más fuerza en Bruselas. El dólar, por su parte, ha tenido su peor jornada en 5 años y el precio del oro, el refugio seguro por excelencia, se ha disparado. Los mercados no están reaccionando solo a la crisis con México. Están reaccionando a la idea de que el pilar del sistema financiero mundial está empezando a agrietarse. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas y días? Este es el comienzo de un nuevo orden mundial y el futuro se está escribiendo ahora mismo. La primera gran pregunta es: ¿Trump cumplirá su amenaza? Imponer ese arancel del 50% ahora, después del pronunciamiento de la ONU y el aislamiento internacional, sería un acto de desafío sin precedentes contra todo el sistema global. Convertiría a Estados Unidos en una nación renegada y probablemente aceleraría el proceso de impeachment en su contra. Sus asesores más moderados seguramente le estarán pidiendo que dé un paso atrás, pero la imprevisibilidad es la marca de Trump. Podría redoblar la apuesta creyendo que una demostración de fuerza es su única opción. La segunda pregunta es: ¿cómo se materializará el apoyo de los BRICS y la ONU a México? No se quedará solo en palabras. Podemos esperar anuncios de líneas de crédito swap entre el Banco de México y el Banco Popular de China para estabilizar el peso. Podríamos ver a Rusia ofreciendo acuerdos energéticos preferenciales. Podríamos ver a la India acelerando la compra de productos mexicanos. En el frente diplomático, la ONU podría enviar observadores a la frontera para monitorear cualquier acción hostil. El objetivo es claro: crear una red de seguridad económica y política tan fuerte alrededor de México que el costo de atacarlo sea prohibitivamente alto para Estados Unidos. Estamos siendo testigos del nacimiento de un mundo verdaderamente multipolar. La doctrina Monroe, esa idea de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, ha recibido hoy un golpe mortal. México ha demostrado que una nación del sur global, con una estrategia inteligente y alianzas diversificadas, puede mirar a la superpotencia a los ojos y elegir su propio camino. El nuevo orden mundial no será necesariamente más pacífico, estará lleno de tensiones y competencia. Pero para países como México ofrece algo que no tenían antes: opciones. La capacidad de elegir, de negociar, de no depender de un solo poder. El equilibrio global ha cambiado. El fin de la era unipolar no es una teoría académica, es la noticia de última hora de hoy, 7 de febrero de 2026. La historia está sucediendo ante nuestros ojos. Hoy hemos sido testigos de un día que se estudiará en los libros de historia. Un día en que México, a través de una audaz y calculada jugada estratégica, redefinió su lugar en el mundo y desafió un orden que parecía inmutable. La unión a los BRICS no fue solo un acuerdo comercial, fue una declaración de independencia geopolítica. La furiosa reacción de Donald Trump y el posterior y abrumador respaldo de la comunidad internacional a través de la ONU han puesto de manifiesto las profundas grietas en la hegemonía estadounidense. Hemos visto cómo una presidenta científica y un gobierno estratégico pueden utilizar la lógica y la diplomacia como armas más poderosas que las amenazas y la coerción. El efecto dominó ya es una realidad y el mundo se dirige hacia un futuro multipolar incierto, pero lleno de nuevas posibilidades. La pregunta ya no es si el dólar perderá su supremacía, sino cuán rápido ocurrirá. La pregunta ya no es si el liderazgo de Estados Unidos será desafiado, sino quién será el siguiente en hacerlo. México ha encendido una chispa y el mundo entero está observando para ver qué tan grande será el incendio.